Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas presentes en esta cátedra dominical de 2 de febrero del 2020. El día 14 del mes quinto del año 109, la nueva era. La bienvenida la damos en nombre del Elohim, nuestro Padre, y del Consejo del Espiritismo, Luz y Verdad. Muy contento de estar aquí todos juntos, compartiendo de nuevo con hermanos nuestros, pertenecen a nuestra comuna, nuestro hermano Ubaldo, que se ve lleno de vitalidad, le hizo bien el receso, y también a nuestro hermano Javier. Teníamos rato de no compartir con él. Nos visita un hermano, su nombre que Don Pedro. Ya había venido antes, la primera vez, introducido por el hermano Segundo. Gracias, hermano Pedro. Contamos con el acompañamiento de 3 jóvenes cabalistas que la oportunidad se nos presenta por la presencia de un nuevo hermano que ingresa a escuchar de nosotros. ¿Y qué pasaría en el evento en que ustedes, jóvenes, quisieran introducir nuestra institución a sus amigos, o aquellas personas que les indaguen en dónde están estudiando? Ya para la edad que tienen le van a preguntar en qué universidad están. Aquellos que los conocen viéndolos crecer, ¿no? Que tienen rato de no pillarlos. La primera pregunta es: ¿dónde estás? ¿En qué universidad estás estudiando? ¿O qué estás estudiando en la universidad? Cosas así por el estilo. Esas preguntas o citaciones nuevas que les presentan para introducir nuestra escuela o su estudio, la tenemos hoy, ya la hemos tenido en el pasado. Inclusive hay una cátedra, ¿no?, al respecto, de las que se suben o están subidas en medio. Como viene presentado por nuestro hermano Segundo, ya debe tener una idea de en dónde están, pero vamos a presentarle nuestra escuela. Es una institución fundada en Buenos Aires, Argentina, el 20 de septiembre de 1911. Y su nombre completo es Escuela Magnético Espiritual de la Comuna
universal. Fue fundada por el filósofo de origen español, pero se radicó en Argentina. Habría que calcular si la mitad de su vida la terminó en Argentina, ¿no? Y su profesión original fue perito electricista, pero que terminó montando estaciones eléctricas, para hablar hace más de 100 años. Y a los 40 años se reencontró con su juicio y destino, vean ustedes. Mientras ejercía su profesión como electricista, ya la podríamos decir hoy, ¿no? Como ingeniero electricista, montador de estaciones eléctricas. Hoy ello requiere no solo de ser ingeniero eléctrico, sino de tener una vasta experiencia y especialización, qué sé yo. Decimos que llevaba una vida muy normalita, la de todos los comunes, aunque él no lo dejó de ser, ¿no? Pero llevaba una vida inclusive a millón de un profesional exitoso. Cuando se reencuentra con su juicio y destino es algo parecido como lo que le ocurrió a Mahoma, que era un comerciante exitoso. No sabía leer ni escribir, pero entonces sí sabía contar. Y para los negocios era, por lo exitoso que fue, muy bueno. Sin ahondar sobre ese hecho, él ya estando en una edad relativamente madura, Mahoma también tuvo su experiencia y se reencontró con una situación que de joven ni en sueños, de tipo espiritual. Igual le ocurrió a el alma de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, un hermano que llevó una vida militar, bohemio, y ya retirado de su vida en el ejército de su época, le da por estudiar teología. Siendo español se fue a París, en Francia. Conoció al joven Francisco Javier, tengo la sensación que tenía como 22 años. Era sardino, Javier. Y cuando se conocen, Francisco Javier ya era un teólogo, pero de universidad, no para decir que religioso, catedrático, digamos así.
dando cátedra, conoce al mencionado, nuestro hermano capitán, era capitán, el capitán Ignacio Loyola. Tenía recursos, inclusive llegó a ser muy amigo de Francisco Javier. Estoy hablando siglo XVI. Estoy hablando siglo XVI. Ignacio luqueaba a Francisco Javier. Parece que al joven catedrático no le iba así como muy bien en su economía, y Ignacio Loyola, ya adulto y teniendo de dónde tener recursos, desconozco el origen de sus recursos, pero era exitoso. Y bohemio, termina siendo una muy bonita amistad con Francisco Javier. El punto es que conociéndose con Javier, Francisco Javier, el Ignacio Loyola entró también en otra etapa de mucha meditación, pero ya adulto. Entonces, esto ocurrió con la personalidad de nuestro hermano. En mención, don Joaquín Trincado Mateo. Hoy podemos decir ingeniero eléctrico, aunque ese título no se lo dieron a él, se lo estamos dando ahora. Flamante ingeniero eléctrico, que a sus 40 añitos empezó a reencontrarse con su juicio y destino. Esto es un concepto que se debe tener en cuenta cuando se ingresa aquí. Es una categoría importante del espiritismo luz y verdad. Por eso es bueno cuando se venga a cátedra traer un cuadernito de notas. Palabras claves. Juicio y destino es una categoría muy importante de la filosofía del espiritismo luz y verdad. Tan importante que, bueno, todos los conceptos del espiritismo luz y verdad tienen que ver con el ser humano de este mundo. No es para los que solo vienen a cátedra. Entonces, afirmamos que el juicio de destino le tocó la puerta a nuestro hermano ingeniero eléctrico. Joaquín Trincado Mateo, y con ello, con un impacto espiritual del tamaño recibido por Mahoma, por ejemplo, o Ignacio Loyola. Deben haber muchísimos más ejemplos de ese estilo. Bueno, el caso de Abraham, ni más ni menos. Pero deben haber muchos más, en el que seres humanos, después de transitar su vida, llegan a un punto donde deben atender la parte espiritual, y esa es a la que nosotros llamamos su juicio y destino. Es una categoría de las que estudiamos aquí bastante. Es más, la estamos tratando en el ciclo del estudio del Conócete a ti mismo.
nada menos en el estudio de las leyes del Espíritu, para referirnos a la ley de amor y sus dos de sus leyes derivadas, la afinidad y la justicia. Pero eso es de la especialización que tenemos dentro de nuestra escuela. Ya reencontrado con su parte espiritual, lo primero que él se pregunta, la primera inquietud, buscar a Dios. Y ese fue su primer gran libro, primer gran texto, él buscando a Dios. Era una respuesta natural a una inquietud profunda que se venía dando de siglos atrás, para decir que grandes científicos después de la venida de Francisco Javier, estoy hablando del siglo XVI, Francisco Javier de 1506, para acá los científicos que descollaban en la matemática, en la astronomía, cumplían con esa primera necesidad intelectual, pero luego quedaban en el vacío. Bueno, yo como especialista en la matemática, en tal ítem, la gran pregunta, después de esto, ¿qué? Esa era la gran pregunta. Después de esto, ¿qué? En últimas, no lo llenaba aquello que había, vamos a decir, descubierto en sí mismo, para dar un jalón en la matemática. No se sentían llenos, sentían un vacío profundo, contrario a los profesionales de hoy en día que salen por miles en el mundo, que pasan por la universidad. El título los llena de vanidad. El título profesional. Al punto que se sienten llenos con eso. No caben donde entran o a donde vayan a entrar. Y se perdió esa sensación de búsqueda que había en los científicos de los primeros siglos, después del siglo XVI. Cuando hablamos de los primeros siglos es de el nuevo boom que se le imprimía a las ciencias para el progreso de este mundo. Y aquellos científicos, estoy hablando como René Descartes o Isaac Newton, en el que tenemos dos ejemplos. Vamos a decir, no opuestos, paralelos, en esa respuesta al vacío que sienten después de haber dado todo, vamos a decirlo, dentro del todo que ellos consideren. Es bueno, jóvenes y mis hermanos que me escuchan, que se lean ese documento de René Descartes. Es agradable porque es un folleto, es fácil de leer, no es un ladrillo, y lo encuentras en el internet. El discurso del método. Y ahí
encuentras, cuando empieza su discurso, voy a escribir algo partiendo de que no reconozco nada de lo que se dice de todo. Y introduce en latín, yo no sé latín, pero ese pedacito me lo sé, el cogiton ergo sum. Pienso, luego existo. Y a eso fue lo que él se aferró, o sea, él se encontró con ello. Es de lo único de lo que yo puedo estar cierto. Yo pienso, yo existo. Claro, desarrolla un discurso para introducir su método de pensamiento. El otro caso es el de Newton. Ustedes mirarán si son contemporáneos o uno es antes que otro. El otro caso es el de Newton. Le dedicó más tiempo al estudio de las escrituras que el tiempo que le dedicó a la física y a la matemática. Él fue el que introdujo el cálculo. Y por eso, inclusive él murió, él es octogenario, cosa rara en esas épocas. Llegó a ser hasta gobernador de la Casa de la Moneda de allá de Inglaterra. Pero como tenía recursos, le dio por estudiar hasta lo mínimo de las escrituras para llenar esa necesidad interna. ¿Cuál? Buscar a Dios. Y se encontró él en su estudio que la Trinidad era un cuento chino. Qué pena con los chinos, es para decir que, ¿no? Una cosa de no creer. Al punto que fue tan agrio contra la Trinidad cristiana, ¿no? La del catolicismo, que es de las cosas que él hubiera querido, ser director de la escuela del Trinity College, de donde él había estudiado y había formado de pelado en matemáticas. ¿Qué significa Trinity College? La escuela de la Santísima Trinidad. Y por ese detallito de que él le cascó duro a la tal Santísima Trinidad y no le dieron el chance de ser director de la escuela, ya el Trinity College. Y llegó en su búsqueda, en ese deseo de buscar a Dios, se encontró con una verdad para él. Y lo llegó a decir. Claro que ese concepto no se lo publicaron sino hasta cuando después de que desencarnó. Llegó a escribir, conclusión para él. Que la gran bestia del Apocalipsis es la religión católica. Estamos hablando siglo XVIII. O ni saben. Ustedes pueden verificar, ¿no? Siglo XVIII. Los que tienen acceso a la información. O sea que Isaac Newton desencarnó defraudado. Eso se llama un espíritu noble
y deseoso de la verdad, pero no la encontró. Pero sí encontró muchas falsedades. Esa fue la gran verdad que él encontró. Lo retorcida que era la religión católica en su formulación de su marco teórico, con todos sus ídolos, ritos, fórmulas, dogmas que ella tiene. Tan es así que el que se hace llamar Francisco, ellos lo saben, y ahora, como es un papa jesuita, pues son estudiosos. Y cuando se encuentran, porque el que es jesuita es estudioso, pero cobardía del espíritu los hace que no trasciendan. Y no son capaces de decir la verdad, escueta y abierta. Y van con las medias verdades. Y una media verdad es una mentira completa. Y hoy está proponiendo hacer una nueva Biblia. ¿Para qué? Para quitarle lo más exagerado, pero a ver si es capaz de desmentir al Dios ídolo Cristo. Al desmentir eso, pues se acaba la religión, ¿no? Porque se les acaba el negocio. Isaac Newton no llegó a la verdad completa. No tenía información confidencial. A la que sí llegó nuestro hermano Joaquín Trincado Mateo. ¿Qué le faltó a Newton para haber escrito el Buscando a Dios? Haber conocido la Cábala de los esenios. Para la época, la única que había tenido el planeta por 36 siglos, fundada por Moisés. A la fecha, hace 37 siglos. ¿Qué llevó a que Isaac Newton no viera o no pudo conocer de la Cábala? Porque no era de la línea de los que llegaban a la Cábala, la línea espiritual de los que llegaban a la Cábala. Entonces, ahí marcamos dos categorías de espíritus de progreso. No podemos decir que Isaac Newton, formulando las leyes de la mecánica que llevan su nombre, las leyes de Newton, o haber introducido un cálculo integral y un cálculo diferencial que el planeta no había visto en el pasado. Claro que es de las cosas que él no pudo superar, que él siente que escribió su cálculo integral y cálculo diferencial en la soledad de su estudio, en la privacidad de su estudio, y lo saca con
bombos y platillos, y resulta que en Alemania había otra lumbrera descollando por su lado. Leibniz. Y Isaac Newton desencarnó peleado, porque él decía que Leibniz había copiado o plagiado, ¿no? Plagiado el cálculo de él. Eso indica un progreso. El de nuestro hermano Isaac Newton, como hablar del francés, René Descartes, o el italiano. Bueno, Leonardo da Vinci, antecito, Galileo Galilei. Es una categoría de espíritus que se especializan en dar descubrimientos o conceptos nuevos en matemática, y de ahí todas las áreas de conocimiento. Y otra es a la que esta categoría de científicos no tenían acceso, y era el conocimiento de la Cábala. La Cábala, en esos 36 siglos de vigencia, bueno, fueron testigos de cuánta desorden en el mundo pudieran haber registrado. Siento pena por los cabalistas de la época, sufriendo todo tipo de penalidades alrededor de ellos. Terrible. Pero esa categoría de espíritus que encarnan y se mueven alrededor de la Cábala, y algunos ingresan a estudiar a ella, marcan los que jalonan el progreso de quienes luego dan conceptos científicos, ¿no?, basados en la matemática, por supuesto, aún en la medicina, en todo. Los que tienen conocimiento de la Cábala, pues no son los que se llevan los honores se los lleva quienes escriben los conceptos científicos. Es por eso que Isaac Newton, por sentido común, de acuerdo a lo explicado, no iba a saber de la Cábala, porque nunca supo de ella. Y aquí estudiamos en nuestra escuela ese fenómeno del progreso del mundo, cuando todo comienza 58 siglos atrás. Con ello decimos que los científicos que deseaban llenar ese vacío interno en la búsqueda de ¿qué? Del Dios verdadero, porque se sentían hartos, fatigados de lo que conocían de Dios, que veían por su estudio que era tan falso como hoy hablar del Cristo. Es una vergüenza. Y
el verdadero estudioso se siente avergonzado de no poder adorar de manera real y verdadera al Ser Supremo, no lo encontraban. Algo ya en su interior les preguntaba, búsqueme. Ah, bueno, lo hicieron en la ciencia, pero ahí, después de eso, sentían un vacío, algo les faltaba. En nuestro caso, del ejemplo, don Joaquín Trincao Mateo, en su despertar espiritual, bonito saber cómo fue que se dio el enlace, ¿no? El contacto. Que alguien le dijera, vea, le vamos a mostrar la cábala, viaje a Jerusalén y espérenos en tal parque en Jerusalén o en tal café. Allá, ¿qué hablan? Pues el idioma hebreo, ¿no? Sí. Él llegó allá con traductor hebreo. Y con la persona que se iba a encontrar se sorprendió que le habló mejor español que el que él hablaba. Con eso le digo todo. Esa fue la primera impresión, ¿no? Un hombre blanco, pero a todas luces, israelita. Le dice, mucho gusto, soy fulano. Lo estábamos esperando. Y ahí termina la historia. Porque no le voy a decir por dónde cogió, qué calle, porque eso no lo sabe nadie en el planeta que no sea de la cábala. Y hoy con todo lo sofisticado de los satélites, en el que ¿cuántas veces nos han mirado? O ustedes digan si no conocen del Buscando a Dios en el Pentágono norteamericano. O allá díganme cualquier otro, en Roma, el Vaticano, o el MI5, o el MI6 en Londres. Si Jerusalén era lo que iban no iban en peregrinación, iban era a invadirlo, buscando la cábala. Si hay una ciudad fuera del Cairo que está llena de huecos, es Jerusalén. O los buscadores de algo revelador. Si no pudieran en el siglo XX, no lo van a poner, no lo van a poder hacer nunca. Vayan ustedes a saber, amados hermanos, si se han preguntado por qué no se ha podido descubrir la cábala. Y Jerusalén no es que sea todo el planeta entero ¿no? Teníamos que averiguar cuántas hectáreas o metros o kilómetros cuadrados es Jerusalén.
Pero ya estando nuestro hermano Joaquín Trincado Manteo, que por lo que dejó escrito en nuestra escuela, nosotros hoy lo reconocemos como maestro, filósofo, que se ganó con 40 textos que escribió, ¿no? A mano, en cuadernos. Ya estando en la Cábala, que eso es de las experiencias de nuestro fundador de nuestra escuela, más reconfortantes. No sé si habría otra. El verse rodeado de historia de 36 siglos y que le hayan mostrado el cuerpo momificado de Jesús de Nazaret. Cuando el mismo maestro Joaquín, por favor, fue novicio jesuita, entonces ¿cuál era su línea de creencia? Díganme ustedes. El maestro Jesús de Nazaret lo veía él, no como un Dios, pero como una poderosa figura de la historia. No sé si lo permitirían tocar, pero, ¿no? Pero siento que le detuvieron la mano, ¿no? Por favor, no toque. Pero ver esa figura de la historia universal de este mundo es para él una impresión. Él no llegó a la Cábala para decir voy a ir a ver ¿no? El cuerpo momificado de Jesús de Nazaret. Nada. Él llegó allá, vamos a decir, materialmente hablando, con los ojos vendados. Como el que va de turismo, ¿no? Hoy, pues, no es tan impresionante porque usted ya en Google View, ¿cómo le llaman? Google Street. Usted pone un código postal y se siente usted en la calle allá, ¿o no? Entonces, visitar las pirámides de Egipto ya no es tan impresionante como antes, que usted iba con la fotografía y luego ver esas cosas descomunales. No, eso ahora ya por Google Earth, ahí se la muestran, casi que usted las puede tocar, pero no deja de ser bonito conocerla. Entonces prácticamente nuestro hermano Joaquín Trincado, cuando le muestran el cuerpo momificado después de ¿cuántos siglos? ¿Ya 20 siglos? Y dice, mire, este es el cuerpo del Maestro Jesús. Y los cabalistas pudiéndolo ver todas las semanas, vean ustedes. ¿Sí? Para no decir que todos los días. ¿Qué tipo de sabiduría? Bueno, la sabiduría del universo, que hace y gobierna el espiritismo para que nadie pueda ver de los que no sean del linaje de la escuela, de los esenios, y que desaparezca ante la vista de los que solo irían o a invadir, ¿no?
con la maldad por delante. Ya reconfortado el hermano, ¿no? Porque eso da impresión, lo reconfortan. Y le dice, bueno, mire, le vamos a dar, y le muestran vamos a decir, como una piel, un escrito, una carta. Le dice, miren, se la vamos a traducir, ¿no? En español y aquí en original, en hebreo, del maestro José Carpintero, padre de su hijo mayor con María. Para que den testimonio de que él estudió aquí en la Cábala. Y que más que ahí está su cuerpo, ¿no? Y escriba al mundo. Y allí lo instruyen, hermanos. Y abra una escuela para que cuente estas verdades. Lo que no sabía al momento el maestro Joaquín Trincado era que las verdades las llevaba él en su ser, en su alma, porque en la existencia de Moisés fue el fundador de la Cábala, y él encontrarse de nuevo con 36 siglos de historia. Eso para su espíritu era como a su casa materna, vean ustedes la Cábala, y al regresar a Buenos Aires, escribe él buscando a Dios. Y ahí llena todos los vacíos, para que el hombre de este mundo encuentre limpio y puro al Dios de amor, y no el Dios el cual quedó todo aburrido, Isaac Newton, y que no sabía la respuesta. Ya volverá Isaac Newton, si es que no nació, pero él debe, Isaac Newton, para compensarle ese deseo infinito de buscar a Dios, y que lo encuentre en la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal, estudiando todos los libros de la escuela, pero empezando por esta joya, ¿no? Del primer deseo de encontrar al verdadero Dios, creador del universo. Y la segunda hecho que le ayuda a a despejar el panorama, es que su abuelo en otra época, el abuelo Abraham, de manera medianímica, o sea, a través de un medium, le dicta el original del testamento que recibió Abraham en su época. Para nuestra fecha, hace 41 siglos. Y entonces usted encuentra en el Buscando a Dios, capítulo 14, doctrina del espiritismo, luz y verdad. Pare contar. ¿En dónde se basa la doctrina del espiritismo, luz y verdad? Donde puede
usted encontrar limpio, puro, sin el temor de que lo vuelvan a engañar y lo vuelvan a patarribiar con otro Dios, que hasta la sangre tenga que donarle. En el testamento secreto de Abraham, ahí la base del desarrollo de la filosofía del espiritismo, luz y verdad, está en el testamento secreto de Abraham. Pero para llegar ahí, el discípulo de nuestra escuela debe tener una limpieza, y el texto se lo da, de cuanto prejuicio religioso cargó no solo de esta existencia de la que está hoy participando, sino de tantas en la que militó en todas las religiones, y en todas lo cascaron, en todas lo revolcaron, en todas lo patarribiaron. Ahora, quien ingresa a nuestra escuela, gracias a las herramientas de la nueva tecnología, ¿no?, basada en el Internet, nosotros ofrecemos más de 540 cátedras para que desde la comodidad de su casa o el sitio donde se sientan mejor, usando la herramienta del teléfono, ahora un teléfono que llaman de alta gama, sí, teléfono inteligente, ya es masiva, la gente tiene acceso a ese tipo de teléfonos, porque los teléfonos esos de minuteros en Colombia van a quedar descontinuados, porque es una tecnología que llaman 2G, ¿no?, la de los minuteros. Pueden acceder a esas más de 500 cátedras a través de una aplicación que nosotros sugerimos y le damos la clave. Y ahí empieza el curso, por favor. La base fundamental del estudio de nuestra doctrina es, y son los libros, mejor. Son los libros. Pero desarrollamos una escolaridad con base a los textos en la que vamos segmento por segmento de cada párrafo, de cada capítulo, de cada texto, a que puedan abarcar las 5.000 que le hemos sugerido al Padre, que podamos desarrollar para dejarle testimonio al mundo de cómo va a ser la carrera que lleva el discípulo hasta que sea maestro de primer grado. Eso va a ser existencia por existencia, pero debe haber una edad y una existencia donde usted empiece esa carrera, que la estamos diseñando y la estamos forjando, y la estamos estableciendo y subiendo por ahora en lo que no nos compete, en la herramienta de Mega. Por todo lo que nos ha servido, siento de que sea la herramienta oficial hasta donde podamos meterle las 5.000 cátedras ahí. En agradecimiento a Mr. Don Comes, el dueño de esa, pero que ofreció $50 gigas
gratis. Nuestro hermano secretario de Cábala ha hecho mañas para reducir espacio. Toda una cátedra en pequeño espacio. Entonces, a nuestro hermano Pedro le damos la bienvenida a nuestra escuela, y si es de su interés, entonces haga las visitas correspondientes. Me gustaría que tuviera una charla con nuestra secretaria primero, le explique cómo es, y nosotros lo vamos orientando, ¿ya? Para que desde su casa adelante una escolaridad abierta, y lo haga a su ritmo. ¿Sí? Allí encontrará fundamentos que le van a permitir consolidar esa parte, esa necesidad interna. Y hay bellos complementos que sería de otra cátedra para decirle qué más se puede encontrar ahí en esas 500, más de 540 cátedras que están servidas, cualquiera en el planeta. Si usted se va de explorador al Everest y se lleva un celular, allá en la punta del Everest puede escuchar la cátedra, si la lleva grabada o si encuentra internet, ¿no? Allá. Muy seguro. Posible que los Himalayas no tengan internet allá. Mientras tanto le decimos que la historia continúa. Paz y amor para todos.